Ok, listo. Ok, retomando básicamente entonces hablábamos sobre la innovación de producto en carrerita, porque ya esto lo dije. Eh, Básicamente en todas las características y la finalidad de lo que nos interesa en el producto, ¿verdad? No me interesa que el producto sea bonito, sea feo o lo que sea, ¿verdad? Lo que genera realmente la innovación dentro del producto es que haya una característica que lo diferencie a lo que se conoce tradicionalmente, ya sea en su característica o en su finalidad de uso. En este caso hablábamos de los test, ¿verdad? Que ya tienen finalidades diferentes y no es un té específicamente general para todo, digamos. Y aquí hay algunas características de cuáles son ese tipo de mejoras, ¿verdad? Como requisitos técnicos, componentes, materiales, incorporación de software, adaptación al usuario, cualquier otra característica funcional. Hablábamos de un ejemplo del desarrollo de lo que son las primeras aplicaciones y mejoras de producto, por ejemplo, de la espada de Damocles se habla. Esto es porque les voy a hablar sobre un temita de lo que vamos a hacer más adelante. Y es respecto a este desarrollo que realizó Ivan Sutherland en el 68, que fue crear una especie de visor en 3D, que como lo pueden apreciar en esta fotografía era bastante tosco, ¿verdad? Robusto. Y por eso le habían puesto la espada de Damocles, porque en el momento que eso se cayera prácticamente mataba al chaval, ¿verdad? Entonces, eh, fue como el nombre que se les ocurrió ahí, ¿verdad? Ok, volviendo a este tema de la innovación de producto, entonces, eh, la tecnología ha ido evolucionando, ¿verdad? Como ustedes lo mencionaban, incluso en los ejemplos que ustedes dieron, y está por mejorar aún. La tecnología, en este caso multimedia, este señor Morton Eiling, desde 1926, ven ustedes, que fue el que nació, ¿verdad? Él empezó a trabajar en esto como en el 40 y resto, y dejó lo que él llama el sensorama, ¿verdad? Que es una experiencia completa de inmersión que simula mediante imágenes 3D un paseo en motocicleta en el que el espectador podía sentir el viento en la cara, la vibración en el asiento, etcétera. ¿Verdad? Prácticamente entonces esto es vean ustedes que les suena ¿a qué? Al cine 4D o al cine 3D, perdón, al cine 3D y al, no, incluso, sí, el 3D sería. No, el 4D porque es el que tiene movimientos y tiene algunas cosas ahí como que te tiran viento en la cara y todo eso. Y vean ustedes que esto es desde los años 40, una cuestión así, ¿verdad? Vean ustedes aquí el aparato, digamos, donde lo tiene. Y esta es, por ejemplo, la patente que él desarrolló para este, para este, para este producto. Ok, entonces vean ustedes que a veces las cosas no son del todo nuevas, sino que obviamente hasta que se logren comercializar y ya sean bien explotadas comercialmente, ya se ve como la innovación como tal, ¿verdad? Porque en sí la tecnología fue desarrollada hace años, se hicieron experimentos, pero no se logró comercializar hasta estas épocas prácticamente, ¿verdad? Entonces vean ustedes que esto varía bastante. Entonces aquí hay una pequeña pregunta que quiero hacerles. Dice que si se puede innovar en algo tan arraigado como un libro, ¿verdad? O un juego de mesa. Entonces, la industria editorial usa tecnologías relativamente estables, es decir, que han evolucionado muy lentamente desde el siglo XV prácticamente, desde que estaban los escribas escribiendo libros, ¿verdad? Estos que conocemos actualmente, con portada y todo eso. No, no de papiros, ¿verdad? Sino que ya libro como tal. Y luego con la invención de la imprenta, sin embargo, digamos, estamos hablando de prácticamente 5 siglos, ¿verdad? Que el libro sigue siendo un libro. Una pregunta es, o dentro de ciertos experimentos que se han hecho, es que si es viable incorporar elementos disruptivos en este contexto, ¿verdad? Algo que venga a evolucionar totalmente esto. De ahí partió parte la idea de negocio de Amazon, ¿verdad? Que en su momento lo que trató fue de comercializar libros electrónicos y ese tipo de cosas. Entonces, chicos, para que no se me aburran, necesito que vayan a Google Play o los que tienen el App Store y descarguen esta aplicación que se llama Clickar. Es solo para que vean una cosa, después la pueden eliminar. Sí, necesito que la descarguen en sus teléfonos. Voy a poner ahí en el chat el nombre para que lo busquen.
Profe, eso es una aplicación de realidad aumentada. ¿Correcto? Ok. Este es un ejemplo de esto que estamos hablando de cómo ha evolucionado, digamos, hay cosas que en realidad a veces evolucionan y a veces son más lentas. Sin embargo, como la tecnología avanza, se van creando nuevas formas de ver las cosas, ¿verdad? Uno de ellos es la realidad aumentada que ustedes conocen actualmente. Eh, y uno de los ejemplos es esto. Esto es parte de una revista, dentro de esta revista hay contenido en realidad aumentada. Entonces, la idea es que ustedes con esta aplicación puedan ver o acceder a ese contenido. Entonces, aquí, por ejemplo, que ustedes descarguen la aplicación y enfoquen donde está este señor ahí viendo para arriba, pueden apreciar el contenido de eso. No sé si logran apreciar, ahora estoy en un cambio de cámara ahí. Sí, profe, como que se activa un video de ese señor hablando. Correcto. Entonces vean ustedes lo interesante de este tipo de tecnología, ¿verdad? En este caso, digamos, ya para ustedes quizás no es tan sorprendente, ¿verdad? Pero hace tiempo esto no se podía. Te voy a dar chance ahí de que los que no han podido apreciarlo lo hagan. Igual, en las siguientes firminas hay más contenido, entonces para que lo puedan apreciar, digamos, si tienen la presentación lo van a poder ver después. Igual acá, por ejemplo, aquí si enfocan donde está el tren, ahí también les va a desplegar cierto contenido. Igual acá, entonces, en esta presentación hay varios ejemplillos ahí para que los puedan ver, eso es parte de una revista, como les decía. Entonces, es interesante, digamos, cómo va evolucionando esto, cómo se vuelve más atractivo para la gente, el generar innovación dentro de los productos, obviamente, ¿verdad? Entonces, ya un libro no viene siendo simplemente aquel compilado de papeles, sino que ahora también puedo hacerlo mediante este tipo de aplicaciones tecnológicas que me permiten a mí acaparar la atención, ¿verdad? Y generar un contenido incluso mayor o más amplio de lo que me puede aportar un libro en sí mismo, solamente.
Entonces aquí pueden encontrar igual más contenido en esta presentación cuando ya lo puedan bajar la aplicación y la puedan utilizar ahí, simplemente enfocan la pantalla. ¿Para qué es todo esto? Estos chicos, porque ustedes van a tener la primera tarea para la otra semana o entre 15 días creo que es que hay que entregarla y ustedes van a tener que desarrollar algo como esto. Entonces se les va a pedir un póster en el cual tienen que agregar contenido multimedia, pero para utilizarlo van a tener que utilizar esto que les estoy mostrando acá, que es una aplicación llamada Augmenta, que es la que van a utilizar para escanear con el teléfono, digamos, en el póster que realicen, y en la página se inscriben para que puedan utilizar el software y desarrollar ahí el póster. Entonces, si gustan, pueden descargar esta de una vez para que puedan ver el póster que yo les tengo ahí. De hecho, hay uno que está subido en el Tech Digital y se los voy a mostrar para que vean el contenido de él. Esto es más divertido que este que está acá, que hemos visto. Entonces, si gustan, sí me gustaría es que tengan esa aplicación ya instalada, la que se llama Aumenta. Igual la otra, si la quieren conservar mientras ven ese contenido, pueden hacerlo, después la pueden eliminar, pero la que sí necesito que utilicen es esa que se llama Aumenta. Igual, ustedes crean un contenido multimedia o virtual o de realidad aumentada dentro de esta aplicación. Ok, voy a compartirles por acá. Ok, logran apreciar el PDF, sí. Ok, para la tarea lo que se les va a pedir es que realicen un póster. Obviamente el póster que se les pide sobre la innovación, la gestión de la innovación. Entonces ustedes van a tener que agregar contenido multimedia a ese póster. En este caso yo esto lo hice ayer en una carrera o antier, creo. Simplemente agregué una de las plantillas que tiene PowerPoint y empecé a cambiar algunas cosillas o detalles que tiene por ahí y le agregué cierto contenido, ¿verdad? En este caso, para llamar un poco la atención, es un postercillo sobre el Ultra Instinto, ¿verdad? Goku. Entonces se lo enseñé a mi hermana y me dice, qué ñoñez. Pero no sé, me imagino que la gran mayoría le puede gustar la fábula. Entonces, aquí la idea es que con esa aplicación simplemente ustedes pueden imprimir, digamos, un póster, pegarlo en una pared y cualquier persona llega y simplemente escanea la imagen y le desarrolla cierto contenido multimedia. Entonces, en este caso, aquí deben enfocar esta imagen que aparece como un simbolito acá. Lo logran apreciar en la esquina superior derecha, debajo del signo de interrogación. Ese cuadrito es el que me va a desplegar a mí el contenido multimedia. Entonces, si dan clic sobre él, ahí les va a desplegar, por ejemplo, un video, en este caso de Goku cuando se convierte en el Ultra Instinto y pelea contra ese bicho, ¿verdad? Incluso dentro de esta aplicación se le puede agregar contenido, digamos. Hay un contenido que yo puedo, digamos, adjuntar, por ejemplo, un link. Entonces acá, por ejemplo, hay un botón que me aparece que me dice que si quiero saber más sobre eso y entonces le doy clic y me va a dirigir a una página web que habla sobre toda esta cuestión, digamos. Entonces prácticamente eso es lo que yo quiero que ustedes desarrollen para
el proyecto de este póster, ¿verdad? Ustedes van a tener que desarrollar, ya voy a parar esto para que no haya tanta bulla. La idea es que ustedes lo vean, igual yo se los podría mostrar acá, pero la otra cámara web no sé si podré ver los dos monitores al mismo tiempo. Ok, entonces la idea es que ustedes descarguen esa aplicación y monten algo similar a esto. Vean ustedes que esto lo pueden realizar en cualquier aplicación de Microsoft, digamos, si ustedes agarran, hacen el póster y una vez con el póster, insertan la imagen que dentro de la aplicación ustedes determinan que es la que va a ser el disparador del contenido multimedia. Como les decía, el contenido multimedia ustedes lo escogerán ahí, vienen varias cosas, vienen cosas muy interesantes, no sé si se podrá hacer, ¿verdad? O qué tanto permitirá esta imagen, digamos, escanear, porque por lo general son imágenes muy pequeñas, digamos, en el sentido de que es apenas un símbolo disparador. Porque, digamos, ¿qué pasa si yo pongo ahí la foto de fulanito de tal, por ejemplo, de un profesor del TEC, y cuando yo lo enfoco y hago el escaneo con la aplicación, él automáticamente me despliegue un video de ese profesor hablando, por ejemplo, sobre innovación, que eso fue lo que se les puso a hacer hace algunos años. Solo que ustedes tenían que ir a hacer la entrevista con el profesor, grabar el video con el profesor hablando de innovación y luego ese contenido quedaba ahí metido. Y aparte de eso, le puedes dar clic y te abre, qué sé yo, alguna red social del profesor y ese tipo de detalles, ¿verdad? Entonces, la idea es que hagamos esto. Creo que esta aplicación es temporal, creo que no la dan por más de un mes. Incluso yo la activé hace poco por lo mismo, porque necesito revisar eso antes de que se venza. Entonces, y creo que el despliegue del contenido multimedia está limitado a cierta cantidad de reproducciones. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, que si este contenido, ustedes lo ven, son 37 personas, y yo ya lo vi 5 veces, creo que me dan un máximo de 50. Ya después de 50 reproducciones, ya como que el contenido se bloquea y ya no estaría. Porque son opciones, digamos, libres, digamos. Ya la opción paga, obviamente, te va a dejar eso indefinidamente. Pero para efectos nuestros, que es simplemente experimentar con esta nueva tecnología y tratar de hacer algo innovador en estos aspectos, nos sirve, digamos. Entonces, prácticamente para dentro de 15 días se les va a pedir eso, que en grupos realicen un póster y a ese póster entonces le agreguen contenido en realidad aumentada. Igual, si ustedes tienen modelo 3D, no sé si ahí permitiría también esa aplicación hacerlo, lo pueden incluir, ya eso es indiferente, ya el contenido que ustedes quieran hacer y montar para que desarrollen. Profe, Sí, el contenido del póster entonces es información sobre qué es innovación. información sobre la innovación, correcto, digamos, no Y te vas a meter en nada muy profundo en realidad, digamos, sino términos generales, ¿verdad? Algo muy básico. Puedes incluso, como te decía, digamos, entrevistar a alguien que te diga qué considera él que es innovación y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? la idea es que se despliegue un video al La, escanear. la idea es que cuando usted despliegue, te despliegue cierto contenido multimedia. Ok, gracias. Ok, entonces recuerden que aquí está la aplicación y tienen que ir a la página web de ellos, obviamente, para poder hacer ahí toda la estructuración del contenido, multimedia. Aquí está el link de de la Play Store, ¿verdad? Ya ustedes creo que lo encontraron. Ok, entonces, básicamente, recuerden entonces que estábamos viendo lo que es el proceso y lo que es el producto como parte de las ramas o áreas en las que se clasifica la innovación, ¿verdad? Yo puedo tener innovación en 4 áreas. Actualmente, como lo dice la Oslo, ¿verdad? Entonces, esta parte, digamos, de generar contenido multimedia para un póster, que era algo estático en su momento, ¿verdad? Ahora se vuelve algo novedoso.
Y entonces quiero que practiquemos un poco con eso, simplemente para generar un poco de creatividad. Recuerdo que incluso nosotros en su momento habíamos hecho pósters, los habíamos impreso y los habíamos pegado en los diferentes pasillos de ahí, de la escuela. Y la gente iba y obviamente tienen que dar cierta instrucción, ¿verdad? Obviamente dentro del póster tiene que venir, ok, descarga tal aplicación y podrás observar el contenido multimedia, ¿verdad? Entonces, para que el póster, lo que diga, las características del póster, ya queda muy a criterio de ustedes, ¿verdad? Sería que algo bonito y llamativo, ¿verdad? Que llame la atención del público. Y lo vamos a hacer así, de forma virtual, ¿verdad? Si se puede en formato A3 nada más, para que no tengan que hacer mucho. Y esa es como la primera tarea que les queda. El siguiente paso de lo que tenemos que ver entonces es la innovación en el proceso. Entonces, Ok. el proceso, sí señor. Digamos, el póster ese sería en grupos o individual. Si gusta lo pueden hacer individual, porque la idea es que todos experimenten. Y entonces, con eso repasan el concepto. Entonces me los pueden subir al Tech Digital, igual yo voy a habilitar ahí para que ustedes lo suban, yo simplemente despliego el contenido, lo reviso y califico. Entonces, sí me gustaría entonces que lo hagan de forma individual, dado que pueden trabajarlo desde sus casas y el contenido ya es muy particular de cada quien. Entonces, lo interesante es ver qué proponen ahí, ¿verdad? Incluso podemos hacer una selección luego para hacer una votación y ver cuál es el mejor. Y le damos un premio, aunque sea virtual, al ganador. Aunque sea de puntos, dijo chaval ahí. Ok, continuando entonces con la innovación en el proceso, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Se habla que la puesta en marcha de un nuevo método de producción o distribución sensiblemente mejorado, lo que conocemos como una innovación en el proceso, ¿verdad? Esto incluye cambios significativos en la técnica, en la tecnología o en el equipamiento o el software. Entonces, vean la forma en que yo hago las cosas actualmente y mejoro para no tener que batallar tanto para hacerlas, ¿verdad? Entonces, tan importante la apuesta por la creatividad en la oferta como en la innovación en los procesos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que mejorar mucho la innovación en los procesos, ¿verdad? Y a veces hay muchos ejemplos de ello que no nos damos cuenta. Por ejemplo, se puede poner el caso de una empresa de venta de juguetes infantiles que sufre, por ejemplo, la paulatina caída en los beneficios, o sea, no se están vendiendo tantos juguetes. Resulta que sus responsables se preguntan por qué no funciona, ¿verdad? Porque esos artículos entre el público ya no caminan, ¿verdad? Y entonces se esfuerzan en crear nuevas líneas de producto. Y entonces a veces ese es el error en el que caemos. No siempre, cuando estoy perdiendo mercado, el hecho no es porque estoy siendo o necesito mejores productos o me están sustituyendo mi producto, sino que mi producto quizás no está siendo lo suficientemente eficiente para garantizarme a mí un beneficio lo suficientemente bueno para poder competir y mantenerme dentro del mercado. Entonces ahí la innovación no es hacer más juguetes o no es hacer más productos, es hacerlos de una forma más eficiente. Entonces la innovación debería enfocarse a veces no solo en hacer más productos o mejores productos para el cliente, sino en mejorar nuestras formas de realizar las cosas, en este caso mejorando nuestros procesos. Por eso es que ya a nivel industrial sí se busca la innovación, pero es a ese nivel, a nivel de procesos, que es como que ya un ingeniero en producción ya puede aportar un poco más. Porque para lo que es la parte de ventas y la parte de diseño y mercadeo y toda esa cuestión, ya está la gente de diseño de producto y toda esa cuestión. Pero la forma en que nosotros desarrollamos esos productos sí pueden tener nuevas metodologías innovadoras que permitan a la empresa salir adelante. Entonces, muchas veces, el verdadero problema no se tiene en la producción, ¿verdad? Sino que es en la forma ineficaz en la que hacemos las cosas, lo que nos obliga, por ejemplo, a tener un precio de venta elevado o tener un método de distribución que es muy lento, ¿verdad? Lo que hace que los compradores opten por otras opciones, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos cambian. Entonces, a veces hay que sentarse a analizar un poco en dónde se requiere la innovación. No es precisamente solamente en el producto o sacar algo nuevo, sino que muchas veces el proceso requiere de innovación. Aquí les habla sobre el efecto IKEA,
Aquí queda un pequeño video. En realidad esto se hacía en la clase presencial, se hacía toda una dinámica en la cual ustedes tenían que confeccionar este origami que aparece acá en una hojita de papel. Y entonces, igual pueden hacerlo en su casa, digamos, ahí está la instrucción y pueden recortar una hojita de papel y hacerlo. Luego pueden ir a ese link y ver el video es pequeño, son 8 o 10 minutos a lo sumo. Y explica para qué es ese origami y cuál es el fin de eso. Entonces, el efecto IKEA, aquí lo voy a explicar, pero sin embargo, esto es parte de un experimento que hicieron en IKEA de la Universidad de Harvard. Entonces, les queda como referencia ahí para que lo puedan ver y puedan entender un poco más en qué consiste todo este asunto. Recuerden que estamos hablando de innovación en procesos. Entonces, escuchen este podcast sobre el efecto IKEA y si gustan pueden buscar información sobre este experimento. Pueden encontrar algunos videos ahí. Ok, IKEA, para los que no la conocen, ¿verdad? Es una empresa de venta de muebles, ¿verdad? Para el hogar. Y pocos consumidores hubieran permitido en sus tiendas muebles que les vendieran una mesa o un sofá desmontado, ¿verdad? En aquellos tiempos, antes, los métodos de comercializar era que yo iba, incluso, bueno, yo lo veo incluso con mi mamá dice, yo compro un ropero y voy y me lo compro y obviamente me lo compro hecho. Ya yo pienso diferente, yo veo algo que me gusta, qué sé yo, en Walmart o algo así, y yo sé que viene desarmado y incluso me divierte armarlo. Y eso depende mucho del gusto de las personas. Sin embargo, obviamente hay gente que tiene más destrezas que otras. Sin embargo, IKEA lo que hizo fue pensar en eso. Ok. La idea de IKEA es que cuando usted invierte trabajo en algo que le cuesta, adquiere más valor para usted. Esa es en sí la esencia de lo que ellos dicen. Entonces, por ejemplo, yo a usted le vendo un mueble desarmado y usted lo va a tener que armar. Para usted, a nivel sentimental, ese mueble va a representar más porque a usted le costó armarlo. Y usted siente que participó durante el proceso de su creación. Y entonces usted le agrega valor a ese producto. Y es un valor sentimental, ni siquiera un valor monetario. Y entonces ellos dicen, ok, ya no te lo vendo armado porque aquí, si yo lo tengo en la tienda armado, me quita espacio, tengo que poner a alguien a armarlo, a la hora de transportarlo es más caro. Entonces hay un montón de costos ahí ocultos que a la tienda no le interesan. Dice, porque yo no mejor le traslado todos esos costos al cliente y le vendo un producto más barato, pero que él va a tener que armar. Entonces es una con otra, ambos ganamos. Él gana, ¿por qué? Porque se le sale más barato el producto, obviamente, y yo gano como proveedor, ¿por qué? Porque obviamente me quito de encima el tener que tener eso ahí almacenado, el tener que tener gente que me lo arme y me lo desarme, y el hecho de, por ejemplo, tener que transportarlo, o pagar un camión o brindar ese servicio que obviamente, por ejemplo, ya alguien puede echar una caja al carro, que es más fácil que llevarse todo un mueble armado, ¿verdad? Que yo ocupara un pick-up o un camión. Entonces, IKEA pensó en eso, básicamente. Esto es una empresa sueca que se dedica a hacer eso, vender muebles de ese tipo, y esa fue como su idea de negocio en un principio. Básicamente, entonces, ellos cambiaron la forma del proceso de venta. Prácticamente, entonces, o el proceso de hacer las cosas, ¿verdad? De vender el mueble y de armar el mueble y toda esa cuestión, ya no es una cuestión de que yo lo hago, sino que se lo traslado a otra persona, ¿verdad? Entonces, si bien hoy en día entonces se disfruta de un mejor precio del producto, eso es porque estamos asumiendo nosotros, ¿verdad? Una fase de la compraventa, ¿verdad? Que es también armarlo, ¿verdad? De transportarlo. Y entonces hay ciertos costos en esa parte muy inteligente, ¿verdad? En el modelo de negocio para trasladarlo hacia nosotros, ¿verdad? Y entonces esta es una filosofía de innovación en el proceso de ventas, ¿verdad? Y que entonces se ha convertido en una referencia indiscutible en este sector y mucha gente ha optado por ese modelo actualmente, ¿verdad? El mismo Walmart, el mismo EPA y cosas de ese tipo, ¿verdad? Como ejemplo de esto, de innovación en el proceso, les voy a contar una historia, es parte de todo ese experimento y es como de cultura general de esta jerga de innovación. Habla sobre el caso de los queques o la mezcla para queques que se desarrolló en Estados Unidos durante los años 40, no sé, así 50, creo que fue, más o menos.
Una empresa, digamos, en aquel tiempo, no existía la mezcla prefabricada o la premezclada para hacer queque, ¿cierto? Entonces una empresa la desarrolló y empezó a vender, la verdad, como si fuera la máxima, digamos, expresión ahorita de innovación. De ahí era interesante porque antes había que comprar todo por separado, ¿verdad? Sin embargo, ya te vendía la mezcla premezclada, valga la redundancia. Resulta que ellos empezaron a dar cuenta que se le quedaban los anaqueles, ¿verdad? El producto que no se movía, no se vendía. Y entonces empezaron a preocupar, obviamente, que qué era lo que pasaba, ¿verdad? Y hicieron varias investigaciones y hicieron varias encuestas y fueron a las casas de las amas de hogar y toda esa cuestión. Y empezaron a preguntar, ¿verdad? Que cómo hacían ellas los queques y toda esa cuestión. Que si ella usaría esto o lo otro. Al final se dieron cuenta que las amas de hogar de aquellos años, ¿verdad? En los años 40, los años 50, decían que estaba muy bien, que la mezcla era muy buena, que sabía muy rico y toda esa cuestión, pero que no les gustaba. ¿Por qué? Porque cuando ella invitaba, por ejemplo, a una amiga, a una vecina a la casa a tomarse un café, ella le sacaba el queque y entonces ella no podía presumirle que era su receta, porque ya era algo que venía hecho y por eso no les gustaba. Y entonces, por ese afán de ser rajones, ¿verdad? De ser presumidos, vean ustedes lo interesante que es esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo la empresa? La empresa optó entonces por reducir la mezcla. Entonces, ¿qué dijo? Ok, ahora vamos a inventar entonces una mezcla en la cual no les vamos a dar todo hecho ni premezclado, sino que usted va a tener que agregar el aceite, va a tener que agregar el agua y los huevos y el azúcar que usted quiera. Y entonces ya usted agregando la cantidad de aceite, la cantidad de huevo, la cantidad de agua, la cantidad de azúcar que requiere la mezcla, va a ser su receta y no la nuestra. Y se les empezó a vender el producto. Vean ustedes lo interesante que es esto. Aquí le estoy dando el problema resuelto de hacer un queque y acá le estoy dando más trabajo al cliente. Usted va a tener que mezclar todo, que buscar huevos, va a tener que buscar aceite, va a tener que hacer todo eso. Y esto fue más efectivo para vender el producto que dárselo todo hecho. ¿Por qué? Porque el cliente le otorga más valor a lo que le cuesta hacer. ¿Por qué? Porque lo siente como propio que algo que no le cuesta, que algo que solamente se lo dan. Y este es un ejemplo de la vida real, de hecho, parte de ese experimento que se realizó. Y son cosas bastante interesantes, ¿verdad? Ok, ya prácticamente ese es el fin, chicos. Les queda entonces de tarea hacer el póster de realidad aumentada sobre innovación. Queda a la libre, digamos, el contenido que vayan a meter, obviamente dice relacionado con el tópico este. Y traten de hacerlo. Si tienen algún tipo de problema, yo con la aplicación lo utilicé, digamos, en el sentido de generar el contenido y es bastante práctico, digamos, no es nada del otro mundo, creo que no hay mucho. Que tengan que aprender, digamos, es bastante intuitivo en realidad, ahí te va guiando paso a paso qué es lo que tienes que ir incluyendo. Si no, creo que vienen tutoriales ahí en internet de esa cuestión, o si tienen algún tipo de problema, igual yo les puedo ayudar ahí en algún momento. Básicamente, chicos, esto sería por el día de hoy. No sé si tienen alguna duda específica con respecto al tema ahorita actual y sobre lo que viene, ¿verdad? Hemos hablado de generalidades, como les digo, todavía lo del proyecto, estamos en eso, vamos a ver si hacemos una feria, pero eso sí, de fijo van a tener que hacer algo ustedes como innovador, una innovación, ¿verdad? Y entonces les va a tocar trabajar sobre eso.